Bueno, este es mi diario reflexivo acerca de las lecturas del curso de Introducción a la Educación. Iniciamos. La lectura número 1, llamada Introducción a la Pedagogía. Iniciando con las preguntas, ¿cuáles conocimientos previos tenía yo acerca de esta lectura? ¿De qué trataba? Y si tengo conocimientos previos acerca de esta, ¿cómo los llegué a conocer? Esta lectura aborda, bueno, primero como el término que es educación, que es pedagogía, ¿verdad? La diferencia entre ambas. Yo antes no tenía conocimiento de que hubiera una diferencia entre ambas, pensaba que era lo mismo. Entonces, bueno, conocimientos previos acerca de esta lectura, muy pocos. Muy pocos. Uno pensaba que educación era el simple hecho de ir a clases y listo, ir a una escuela, a un colegio, a una universidad. Entonces, ciertamente tenía muy pocos conocimientos previos de esto. ¿Cuáles son mis nuevos aprendizajes que adquirí después de realizar esta lectura? Ciertamente, muchos de verdad. Primero, iniciando como me di cuenta, bueno, que la pedagogía es una ciencia de la educación, que la pedagogía ha dado muchos aportes a la educación a lo largo de los años, que la educación ha existido hace siglos, que tiene siglos de existir. ¿Qué más aprendimos? Bueno, que las formas que se ha educado y se ha implementado en diferentes sociedades, como por ejemplo el trabajo que hicimos, dramatizaciones en la educación romana, griega, etc. La educación actual, la diferencia de la educación anterior, y ciertamente ha sido una lectura bastante enriquecedora. Una pregunta esencial de esto, que ¿en qué ha variado la educación anteriormente a ahora, al siglo XXI? Pues mi respuesta sería que ha cambiado drásticamente. Igual el punto para el ser humano ha sido educarse, ha querido seguir adquiriendo conocimientos. Lo que ha cambiado son las metodologías, las didácticas para hacerlo, ¿verdad? También los medios que tenemos ahora hoy en día para aprender. Continúo con la lectura número 2, de nombre El concepto de la educación y la pedagogía. Esta lectura se basa sobre, bueno, los conceptos de qué es enseñanza, qué es didáctica, pedagogía, currículum. Conocimientos previos de esta lectura, sinceramente casi que nulos, porque no, justo conocía el término pedagogía y era como refería a un profesor que le decían pedagogo. Pensaba que educación era todo la rama, ¿verdad? Pero no conocía estos conceptos, tenía un conocimiento nulo acerca de ellos. Ahora ya, conocimientos adquiridos, sé diferenciar qué es una pedagogía, qué es enseñanza, qué es didáctica, qué es un currículum, cuál van de la mano, que van entrelazadas, que hay una pedagogía, que es una pedagogía sin didáctica, que es una pedagogía muy nula, no hay forma de enseñarla, que es una didáctica sin pedagogía, que siempre llevan una coherencia mutua, ¿verdad? Todo ese montón de términos que son muy importantes para uno como futuro educador, orientador más que todo. Entonces sí ha sido como bastante conocimiento que se ha adquirido. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tipo de educación es de más calidad para mejor aprendizaje? Entonces mi respuesta sería una educación que sea balanceada, que tenga un buen currículum, que tenga una buena didáctica, que el educador tenga previos conocimientos y sepa aplicarlos en su didáctica, que el currículum sea el mejor adecuado, ¿verdad?, a la situación que se esté realizando esta enseñanza, ¿verdad? Bueno, continúo con mi lectura 3. Entonces sería esta: educación costarricense. Esta lectura, bueno, conocimientos previos, los vividos por mí, ¿verdad? Los que he sentido en la escuela, el colegio, ahora que estamos en la universidad, pero igual, casi nulos. No tenía mucho conocimiento acerca de eso, ¿verdad? Sobre las dimensiones de la educación costarricense. Uno pensaba que era, lo que escucha, que es mala, que es buena, que no es regular. Entonces, pues eso es conocimientos previos. ¿Qué conocimientos tengo ahora? Pues ciertamente ya ahora uno se da cuenta la realidad de la educación costarricense, aparte de por las lecturas, por el centro de estudio en que estamos, ¿verdad? Que lo hace bastante crítico a uno. Ya uno sabe, pues, el ser que está, bueno, las dimensiones de la educación, la dimensión antropológica, que el hombre es el objeto de la educación, que es un ser unitario, que es un ser social, que es un ser creador de cultura, que es un ser dialógico, que es el diálogo, el vehículo de la comunicación, es un ser simbolizador,
es un ser libre, es un ser educable, por ende esto, que la temporalidad es importante, el tiempo en que realiza estos estudios es demasiado importante, que también comparar el significado de la dimensión antropológica con la naturaleza sociocultural de la educación, ¿verdad? Muy importante. Y la función de la educación con respecto a la cultura, que es para conservarla, para transformarla, para generalizar el conocimiento, ¿verdad? Que es muy importante. También la relación entre la política y la educación, que se encarga de hacer la política por la educación, el Estado por la educación, ¿verdad? Y la economía como tal, ¿verdad? Que la educación es un plus para movilidad social, ¿verdad? Sin educación es muy complicado ascender. Ahora ya veo la realidad de eso. También la importancia de los valores en la educación y su aplicación en Costa Rica, digamos, uno como educador, la dimensión axiológica de eso, ¿verdad? Los valores personales, sociales y morales y culturales. Entonces, de verdad, es una lectura que me ha agradado mucho y me gustó mucho. La pregunta esencial para esta pregunta sería si realmente el gobierno se encarga de fomentar una real educación para la mejora social o solo pantalla esto con obras en pequeños puntos para mejorar su imagen. Ciertamente mi respuesta sería que sí, que el gobierno ciertamente lo único que hace es intentar enriquecerse a ellos, no les importa mucho el pueblo, intentan hacer acciones como para que el pueblo esté feliz con ellos, pero ciertamente siento que el gobierno no le ha dado mucho énfasis a educación. Se habla mucho que firme y honesta y que ha hecho muchas cosas por el país, nuestra presidenta y el gobierno en general por la educación, pero ciertamente siento que no, que se puede hacer mucho más. ¿Cómo? Dándole la verdadera importancia a la educación que se merece, ciertamente. Continuamos. La lectura número 4 del curso se llama Hacia la investigación en la docencia. Esta lectura habla sobre las relaciones de la docencia y la investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, conocimientos previos que yo tenía de estos, nulos, no sabía nada. ¿Por qué? Porque, como les digo, yo pensaba que un docente nada más llegaba, estudiaba y lo mandaban de una a trabajar, a realizar su trabajo, ¿verdad? Para lo que estudió y para que duró bastantes años haciéndolo, en teoría, ¿verdad? Porque ahora, bueno, eso es otra lectura. Pero bueno, la investigación en la docencia, que siempre se debe estar presente, en los planes de estudio de la formación docente. O sea, el docente siempre tiene que estar investigando acerca del área donde va a trabajar. Entonces, esos son los conocimientos que ha adquirido. Que el docente, o sea, que la investigación educativa es primordial para un docente. ¿Qué significa con esto? Que tiene que andar indagando, tiene que andar aprendiendo más, labores de campo, muchas cosas. Diagnóstico de necesidades educativas, o sea, tiene que averiguar en dónde va a trabajar, el ambiente socioeconómico, la historia, el ambiente del centro educativo, muchos factores para la hora de llegar a hacer una buena labor, ¿verdad? Entonces, de verdad, sí se ha aprendido mucho con esta lectura. Me ha parecido bastante gustosa y muy real de lo que va a tener uno que vivir cuando esté ejerciendo su labor de educación, ¿verdad? No solo educación, en donde sea que vaya a trabajar. También hay muchas variables para un diagnóstico educativo, aspectos emocionales, familiares, o sea, tiene que investigar más a fondo el porqué de esa situación y para cómo mediar en esa situación, ¿verdad? Mi pregunta sería, ¿se toma en cuenta todos estos factores realmente? Si se da una investigación a la hora de nombrar docentes en áreas que están en riesgo social. ¿A qué me refiero con esta pregunta? Si el Estado toma en cuenta la formación que tiene el docente a la hora de mandarlos a alguna área de riesgo social. Siento que no. El problema de esto, sin juzgar y sin nada, la educación en una universidad privada es muy nula o muy precoz a la hora de enseñarle al estudiante, futuro docente, esto. ¿Por qué lo digo? Conozco estudiantes de universidades privadas que en 2 años y medio sacan su licenciatura y los mandan, como les dicen, lo echan al agua, que todo lo aprenda inmediatamente en la calle. Entonces, esto sí nos enseña la universidad a nosotros, la realidad en que vamos a vivir, lo que tenemos que expresar, lo que tenemos que comunicarles. Entonces, ciertamente, me parece que esos factores no se toman tanto en cuenta, en diversos factores, quién nombra, quién manda. Entonces, de verdad, es una lectura bastante importante que debería tenerse mucho en cuenta. Pero sigo. Mi lectura número 5. La lectura número 5
Es análisis de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje según modelos pedagógicos. Bueno, conocimientos previos acerca de esta lectura, nulos. ¿Por qué? Porque yo sentía que no sabía qué era un modelo pedagógico, nada más lo vivía, pero no sabía qué era. En la escuela, en el colegio, bueno, las formas de pedagogía, no sabía qué era el significado de pedagogía, entonces conocimientos casi que nulos. Conocimientos ahora, lo que he aprendido, o sea, lo que he adquirido, pues ciertamente bastante, mucho. Esos modelos, bueno, primero aprendí cuáles modelos hay y cuáles modelos me habían aplicado. Está el tradicional, el romántico naturalista, conductista, constructivista, social cognitivo. Hay varios. He aprendido cuáles son estos modelos, cuáles se utilizaban, cuáles se utilizan ahora, para dónde vamos y para ir creando desde ya estrategias de enseñanza, con cuál me apego más, cuál es la forma que más me gusta, cuál quiero aplicar yo. Entonces ciertamente esa lectura ha sido bastante buena. Cómo evaluar estos modelos, qué se usa, pues todo es una gran gama de conocimientos bastante esenciales para la labor de un educador. Mi pregunta sería, ¿cuál es el mejor modelo pedagógico según lo visto en clase? Mi respuesta a esto sería un modelo que de verdad acopla las necesidades del momento. O sea, un modelo tradicional bien aplicado, siempre bien aplicado, ¿verdad? O sea, que haya una mediación, un modelo democrático más que todo. Sería un poco modificar el tradicional y agregarle un poco de cada uno. Vivir ese modelo, o sea, tener un contacto del estudiante-alumno, un modelo que ayude bastante a las necesidades de cada quien. Por eso la importancia de investigar acerca de dónde se va a trabajar. Entonces ciertamente un modelo esencial no hay para mí, pero sí debería haber una estructura diferente a la hora de enseñar, una estructura mejor que todos se podamos aprender acerca de esto. Bueno, continúo la lectura número 6, pedagogía crítica y formación docente. Esta lectura es bastante ruda y buena. ¿Por qué? Porque de verdad, como dice el título, pedagogía crítica. Conocimientos previos, pues nulos, casi que nulos, de verdad, porque lo único que sabía yo era, uno decía, qué profesor más malo, qué profesor más bueno, punto. ¿Qué hablaba de esta lectura? Mis conocimientos ahora, que hay la importancia de una formación verdadera, la importancia de tener buenas bases, la importancia de tener conocimientos previos acerca de lo que se esté hablando, que uno puede llegar a empezar a hablar y hablar, lo que dice en el libro. O sea, tienen que tener una buena formación. Lo importante de la universidad, lo importante que haya un ente que regule esos estudiantes nombrados, ¿verdad? De las universidades, que vengan un ente que regule las universidades que se hacen a cada rato, que ahora son universidades patito por todo lado. No es juzgando, pero es la realidad que yo veo. Entonces, de verdad, es una lectura bastante buena, bastante rica y motivante, porque ahí es cuando uno dice, pucha, yo quiero ser un educador que de verdad digan, este muchacho se sudó por estudiar, sabe lo que dice, sabe lo que hace, tiene bastante conocimiento previo. Entonces de verdad es una lectura bastante rica. Mi pregunta sería, ¿es real crítica de calidad de la formación que se le da a los docentes hoy en día? Mi respuesta, creo que ya le dije antes, depende. Depende de donde se vea, de donde se esté viviendo, desde el punto de vista que se esté dando y de dónde sea, de dónde venga esa formación. Y que si lo que está diciendo tiene congruencia con lo que está en los libros, con lo que se sabe y con lo que se ha visto. Entonces, si es real y crítica de calidad la formación, sí, depende de la universidad y depende de la persona. ¿Por qué la universidad? Porque he tenido experiencias de hablar con estudiantes de universidad privada que se vienen graduando de licenciatura con 2 años y medio, 3 años de estudiar en educación, y uno con un semestre en la universidad y tenga más conocimientos que ellos, entonces deja mucho que desear. Entonces, más que todo, esa es como mi evaluación y mi forma de pensar. Continúo la lectura número 7. Se llama El conocimiento pedagógico del contenido. Esta lectura, ¿qué se trata? Bueno, ¿qué conocimientos previos tenía yo? Adivinen, nulos. No sabía nada. No tenía la más mínima idea de esto. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que solo un educador debe tener, en teoría. Entonces, tenía conocimientos nulos. No sabía nada de esto. ¿Qué conocimientos adquirí ahora? El PCK.
el PSK, que fue un tema que me llamó mucho la atención, que es el PSK, conocimiento pedagógico del contenido. ¿Qué es esto? Es el método que tiene que usar el educador para aplicar sus conocimientos, para aplicar lo conocido, para aplicar lo que él sabe, para su didáctica. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué aprendí? Mucho, la forma en que uno tiene que aplicar lo que sabe, lo que está adquiriendo en este momento para llegarlo a transmitir a esos estudiantes, ¿verdad? Más adelante. Una lectura bastante buena, bastante interesante, que amarra al estudiante, ciertamente. Bueno, a mí me gustó mucho esta lectura. De verdad que hay que saber aplicar esos conocimientos previos, hay que saber aplicar todo esto. Porque no hay forma, no hay manera de que si yo me sé todo y no sé aplicarlo, no tengo una buena didáctica, no tengo un currículum adecuado, no va a ser de interés para los demás. Entonces la gracia es poder darlo de la mejor manera, con las mejores herramientas, para que todos pues lleguen a tener ese conocimiento tal y como uno quiere explicarlo. Mi pregunta sería, ¿son las mejores didácticas utilizadas en la clase de introducción a la educación? Sí, esa es mi pregunta. Si son las mejores didácticas utilizadas en la clase de la introducción a la educación, pues siento que sí. ¿Por qué? Porque amarran. De verdad el profesor tiene una manera bastante peculiar de dar la clase y es muy interesante. ¿Por qué? Primero porque se utilizan bastantes medios, hay bastante tecnología por medio, se usa mediación virtual, también las teorías, las lecturas son, a pesar de que un poco largas, amarran bastante, son bastante importantes. Por algo el curso se llama Introducción a la Educación, porque nos da las verdaderas bases de qué es la educación, ¿verdad? La didáctica bastante buena, me parece un buen profesor. Gano puntos. Y de verdad, sí, bien aplicados, me parece. Continúo. La lectura número 8. La educación encierra un tesoro. La educación encierra un tesoro. Con música de fondo, los perros. La lectura, la educación encierra un tesoro. Conocimientos previos. Pues sí, ¿cómo los adquirí? Uno sabe y le dicen los papás, y ha escuchado por todo lado, que si no estudia no es nadie. Es lo que he escuchado y era mi conocimiento previo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque a eso se refiere la lectura. La importancia de la educación, la importancia de estudiar, la importancia de saber, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que he aprendido. Que sí, que hay un crecimiento económico desigual por parte de la educación, que la educación es la clave de la igualdad, la demanda de la educación con fines económicos. Volvemos a lo mismo, que la educación últimamente solo se da como por estudiar y ganar un plata, por ganar un salario. Ya la gente no busca esa verdadera valor de la educación para poder transmitirlo, para poder ser un profesional, para ser una persona de bien. El turismo, bueno, no turismo, sino que también en lo que se ve en nuestro país, que he aprendido también, es que, bueno, los profesionales no se quedan acá. ¿Por qué? Porque el Estado no le da esa importancia real a la educación. Entonces se van a especializar afuera y se quedan afuera por la competitividad de salarios, por mejores estabilidad laboral, por un montón de causas que todos conocemos, que hasta ahora yo conozco y antes ignoraba porque no lo tomaba bastante importancia. Entonces ciertamente no se le ha dado esa importancia necesaria a la educación, ¿verdad? También los 4 pilares de la educación, que es aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Cómo enseñar al alumno y cómo poner en práctica estos conocimientos. Ha sido una lectura bastante buena, bastante rica. Me ha gustado mucho la forma en que los textos van acomodados, la antología bastante bien elaborada y muy bien hecho, la verdad. O sea, esta lectura da el punto, da el clavo. Y entonces, como digo, esa formación crítica que uno va teniendo va sirviendo de algo. Mi pregunta sería, ¿hace algo en nuestro país para prevenir que los profesionales se vayan de nuestro país al extranjero? Mi respuesta sería, no. ¿Por qué? Porque no le da la verdadera importancia a la educación que se merece. Un caso que se está dando ahora en la universidad, y lo voy a decir, lo que se hizo nuestro querido rector, don Henning Hansen, que negoció el presupuesto, si no me equivoco, era para los próximos 4 años, o fue lo que había leído y leí ahora. Lo negoció sin previo aviso a la comunidad, o sea, no hubo charla, no hubo diálogo, y él lo hizo, negoció y punto. Este presupuesto era menos del que se tenía presupuestado, valga la redundancia, para los próximos 4 años. Las carreras que solo abarcaban ese presupuesto, o sea, que cubren solo con ese presupuesto, era como ingenierías, y ya. Las carreras que de verdad él siente que son
meramente económicas. Educación, artes, ciencias sociales quedaban por fuera. ¿A qué me refiero con esto? Uno como profesional, estoy en educación, voy a tener que ir a especializarme afuera. ¿Por qué? Porque hasta el propio país le está dando cavidad a otras carreras que, si bien son bien remuneradas, pero están saturadas. ¿Por qué? Por ese montón de universidades que están saliendo ahora. Entonces ciertamente no se le ha dado la importancia de verdad a la educación. Es mi punto de vista. Continúo. Lectura número 9. La investigación-acción en la educación. Conocimientos previos, nulos. No sabía nada de esto, la verdad. ¿Por qué? Porque no me importaba. Porque no sabía qué era. Ahora, como estoy estudiando orientación, es lo mío, es lo que me gusta, de bastante importancia. ¿Por qué? Ahora sí, ¿qué aprendí? El desarrollo del conocimiento profesional a través de la investigación-acción. Investigación-acción aplicada en varias ramas. En la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Qué es investigación-acción? Es investigar y hacer un accionar de esto que se está investigando. Muy parecido a la lectura que habíamos mencionado antes de investigación. Él tiene que investigar acerca de dónde va a trabajar, de qué conocimientos tiene que aplicar, muchas cosas. Es una lectura muy crítica y bastante buena a la hora de esto, que uno empieza a pensar, lo pone a pensar a uno como Dios, ¿qué se estará haciendo en mi país? ¿De verdad se estará dando esa formación crítica, ese verdadero interés del Estado por una mejor docencia? No sé, deja muchas cosas que pensar. Eso es lo que he adquirido, una forma más crítica de pensar, de verdad. El desarrollo de mi conocimiento como profesional, de verdad que hay que aplicar la investigación ante todo. Uno como docente tiene que estar investigando y tiene que estar adquiriendo conocimiento para no quedarse atrás, ciertamente. Mi pregunta sería, volvemos a lo mismo, valga la redundancia. Es bastante buena la formación para que el docente pueda realizar una buena investigación en su campo de trabajo. Sí, para mí la formación es buena, depende de donde venga. Volvemos a lo mismo. Universidades por todo lado, docentes X por todo lado. Ya eso está más que todo en la integridad del ser. Tener que buscar una educación de verdad. Uno como docente, lo primordial, que no sea un salario, que sea por buscar el beneficio y el bienestar de las personas. El salario es importante, obvio, todos tenemos que comer, pero no dar ese tanto valor monetario, sino volver un poco a lo social, a lo real, a los valores, esa axiología, que uno como educador le toma importancia a lo que de verdad merece, que los educandos adquieran algo, que estén felices, que se sientan bien, una buena relación. Entonces, eso es lo que quiero, que la formación, eso es lo que pienso, que la formación debería ser, pues no, la formación es buena, que la evaluación de esa formación sea un poco más rígida, para que a la hora que hayan profesionales, sean verdaderos profesionales. Continúo. La lectura número 10. Incidencia de los indicadores en la calidad de la educación. Volvemos a lo mismo. Calidad de la educación. ¿A qué se refiere con esto esta lectura? ¿Qué siento yo? Bueno, conocimientos previos. Pues nulos, casi, muy pocos. ¿Qué decía yo? Calidad de la educación era que el profesor fuera buena nota y fuera un profesor pura vida y que uno con un 70 pasara y listo. Ese era el conocimiento previo que lo tenía. ¿Cómo lo adquirí? Porque era lo que viví. Ahora, ¿qué conocimiento se ha adquirido? Bueno, el montón de indicadores que hay para una buena educación, qué factores influyen en esta, un montón de cosas. Esos factores, factor público, gasto público, en lo que se invierte. Eso que hace que mejora para que sea una buena calidad de educación, gasto público, la escolaridad, cantidad de personal docente, todo esto, cuánta gente analfabeta hay, cantidad de escuelas, la calidad de los docentes, que es súper importante y es todo lo que influye y es lo que nos recalcan día a día, que se tiene que hacer para tener una mejor educación. Los factores negativos de una educación, o sea, la disminución del número de centros educativos, el descenso del gasto público, volvemos a lo mismo, el Estado no le da la importancia que se merece la educación. En teoría sí, pero en puras pantallas y no, siento que no se está dando. El significado del concepto de calidad de educación, factores de calidad, la calidad de evaluación, los valores influyentes. Entonces, ¿qué es esto? La repitencia, la deserción,
el rendimiento académico, la disminución de tiempos de enseñanza, calidad de profesional docente. Vuelvo y recalco, debería de darse una mejor evaluación al docente a la hora de poder ejercer. Por esto que se está dando, ¿verdad? Un montón de universidades X. Entonces, no es que tenga nada con ellos, pero de verdad, mucho que desear. Entonces, sí ha sido como bastante enriquecedora esta lectura, porque ya uno empieza a ver la educación de otra perspectiva. Y uno empieza a ver, mi calidad de educación fue buena, qué educación se está dando ahora, qué quiero yo para mis futuros hijos, qué quiero yo como docente. Entonces se deja ir dando vueltas las ideas y bastante bueno. Mi pregunta sería, ¿se hace algo para erradicar estos factores que perjudican la calidad de la educación? Volvemos a lo mismo. Al igual, pienso que debería haber un ente que lo más seguro está, no sé, tal vez sea por ignorancia que digo esto, pero de verdad siento que debería de haber un ente que se encargue de esto, del nombramiento de profesionales, que sean verdaderos profesionales, que sean verdaderos docentes, que sean profesionales, ¿me entienden? No sé, me da rabia, pero sí es cierto. Y que el Estado le tome de verdad la importancia que se merece la educación. Sin educación no somos nada. Y que dejen de estar pensando que una buena educación es que pintan las aulas, que pintan el colegio, que le dan plata a los becas y todo eso. No, la educación depende de la calidad del docente. Entonces eso es muy importante. Muy importante. Y también depende de la importancia que se le da a esta. Continúo. La lectura número 11. El aprendizaje ubicuo y el futuro de la enseñanza. Esta lectura es como para nuestros tiempos, me agradó mucho. Esta lectura habla sobre el aprendizaje ubicuo. Conocimientos previos, nulos. No sabía que era aprendizaje ubicuo, ni sabía que era el término, ni sé pronunciarlo a veces. Entonces, bueno, ahora, ¿qué aprendí? Ya sé que es un aprendizaje ubicuo, los métodos de enseñanza ubicua, el uso de las tecnologías, que es más importante, que es básicamente esto, ¿verdad? La importancia de esas tecnologías bien aplicadas, ¿verdad? Que se le dé una enseñanza de calidad al estudiante. Entonces esta tecnología me parece bastante buena. La lectura fue bastante buena, porque era corta primero, y segundo que sí, que el estudiante de verdad tiene que darle una verdadera calidad, que el Estado, al utilizar un aprendizaje ubicuo, va a ir reemplazando, y sería bueno que haya reemplazando, primero para ir a la vanguardia en tecnologías y poder utilizarlas, y segundo y que sea de calidad, que esta educación no sustituya esto de la relación entre estudiante y alumno, que siempre tiene que haber un guía. Entonces, no sé si me explico, pero eso es lo que pienso, de verdad, bastante buena. Mi pregunta sería, ¿es la mejor manera de aprendizaje en el siglo de las tecnologías esta educación? Ciertamente sí, para mí, muy importante si se aplica de la mejor manera, si se aplica de una manera real, de una manera bien aplicada, porque las tecnologías para eso están, para irnos ayudando, para irnos facilitando muchas cosas, pero que no sustituyan de un todo al docente. De verdad, me agradan, porque de obvio, uno como joven, las tecnologías han sido un gran apoyo. Entonces ciertamente me gusta la idea de una educación ubicua, me parece adecuada, si se utiliza de la mejor manera, una manera bien aplicada, con normas, regímenes, y alguien que sepa aplicarlas. Y la última lectura, la lectura número 12, calidad de entornos ubicuos del aprendizaje. Conocimientos previos, nulos, porque no conocía, sí había vivido educación con tecnologías, pero no conocía un entorno ubicuo. Entonces, ¿cómo es? Conocimientos previos, nulos. Conocimientos ahora que ha adquirido, que la enseñanza ubicua tiene que tener una calidad, ¿verdad? Que la movilidad de esta educación, de este aprendizaje, la funcionalidad, los métodos, que es una computadora, tabletas, celulares, que están al alcance ahora de todos, la accesibilidad y las teorías y valores que se tienen que tener, como decía antes, que no sustituyan esto de un profesor, que más bien vayamos todos a vanguardia, con música de fondo, ahí disculpen,
que vayamos todos en el proceso de avance tecnológico, que podemos ir todos de la mano, de verdad, que siento que es una gran manera de poder vivir este aprendizaje. Ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos ahora a la mano internet, redes, blogs, wikis, muchas cosas que ayudan y que son bastante prácticas y que podemos adquirir más conocimiento en menos tiempo. Entonces, de verdad, tienen que ir en gran manera de la mano. Tenemos que ir de la mano todos de este aprendizaje. Entonces, una lectura bastante buena porque habla más o menos de nuestro aprendizaje hoy en día. Y mi pregunta sería, ¿irá a sustituir el aprendizaje ubicuo de la calidad? Perdón, ¿irá a sustituir el aprendizaje ubicuo de calidad al aprendizaje tradicional? Mi respuesta es, siento que sí. Lo va a sustituir, pero si es de la mejor manera. Si es de una manera de un aprendizaje real, un aprendizaje concreto, un aprendizaje bueno, bien realizado. Me gustaría que se dé, me parece. ¿Por qué? Pero que sea bien aplicado. ¿Por qué? Porque es una manera más fácil, que tenemos más didácticas, hay diferentes didácticas de hacerlo, pero que sea aplicado de la mejor manera, que sea aplicado de una manera real, una manera desinteresada del dinero o por ahorro de tiempo, que sea una manera de enseñar digna a un estudiante con ganas de aprender. Entonces siento que posiblemente lo vaya sustituyendo porque las tecnologías tarde o temprano nos van a ir volviendo, pero que se aplique de la mejor manera, siento yo. Este es mi radio reflexivo, espero que esté bien, pero de verdad, excelente el curso, excelente las didácticas y metodologías que se han utilizado, el aprendizaje ha sido muy bueno y para adelante, pura vida. Gracias.